Mi nombre es Andrea Muras y podéis encontrarme con el nombre de Ciencia Miúda en las diferentes redes sociales por si después de este taller os queda alguna duda o os apetece ver cosas pues, interesantes sobre el mundo de la microbiología. No sé si ya estáis todos conectados. Podéis saludarme por el chat para que vea si ya estáis. Hola, Eduardo Pondal. Bueno, a ver, vamos a esperar a que me contestéis algunos para ver que estéis bien todos conectados y todos listos y para que luego no haya ningún rezagado, ¿vale? Si queréis, mientras os vais conectando, podemos ir explicando un poco lo que os vino en el kit que os mandaron y si queréis podéis ir repartiendo el diferente material, ¿vale? Cada kit era para 25 alumnos, entonces si sois más de 25 probablemente os sobre material. Bueno, si sois más de 25 os habrán mandado 2 kits, entonces igual os sobra algo de material, podéis repartirlo todo porque así, por ejemplo, en los Lego vais a tener muchas más piezas y vais a poder interactuar pues, un poquito más. Entonces, en el kit os iba una bolsa de confeti, una bolsa con diferentes piezas de Lego y luego pues botes de estos de tapa roja, que son los típicos de orina, ¿vale? Entonces, cada alumno debería de tener uno de estos botes, ¿vale? Un truco para abrirlos fácilmente es empujarlos así y salen, y no hay que pelearse mucho con el plastiquito. Entonces, cada alumno un bote de estos. Cada alumno va a necesitar un buen puñadito de confeti. Vamos a coger un buen puñado para cada alumno, ¿vale? Y así pues ya vais repartiendo mientras estéis todos conectándoos. Y luego, en la última parte del taller, vamos a utilizar las piezas de Lego. Cada alumno debería de tener 8 de las piezas pequeñitas, va a necesitar 2 de las blancas, 2 de las azules, 2 de las rojas y 2 de las rositas. Y luego además también va a necesitar una de las piezas largas, ¿vale? ¿Entendisteis la forma en que hay que repartir el material? ¿Me podéis contestar algunos institutos para ver si está todo bien entendido en cuanto al material? ¿Dudas sobre el material o está todo...? Ai, hola, Xunqueira, eu sou de Pontevedra. Vale, repito otra vez. Cada alumno un botecito de estos de tapa roja, ¿vale? Uno por alumno. Después, un puñado de confeti también para cada alumno, ¿vale? Que sea generoso. Si os sobra confeti, pues lo repartís todo, ¿vale? En plan, si os mandaron más de una bolsa, pues mejor que sobre que falte. Y después, en cuanto a las piezas de Lego, si queréis os las dejo así para que os quede más claro. Serían 4 piezas de las pequeñas, 2 de cada color, ¿vale? Esto sería lo que necesitaría pues, cada alumno. El bote, las 8 piezas, una pieza de las largas y un montoncito de confeti. Eso sería lo que va a utilizar cada alumno a lo largo del taller, ¿vale?
¿Mejor así? ¿Cómo vais, institutos? A ver. Perfecto. Si no, si queréis, bueno, me puedo ir presentando otra vez. Bueno, os decía, mi nombre es Andrea Muras. Para cualquier cosa que necesitéis me podéis encontrar bajo el nombre de Ciencia Miúda en redes sociales, donde normalmente pues, también hago divulgación científica, entonces si os interesan los temas, pues igual encontráis algo interesante. Y soy científica. Y la verdad es que ser científica para mí es algo que me encanta, porque me permite aprender prácticamente cosas nuevas cada día y además pues, ha hecho que hoy esté aquí con vosotros dándoos este taller. Entonces, para mí es un trabajo pues ideal. Entonces, si ya estáis más o menos, o si ya estáis terminando de repartir el material, vamos a empezar. Vamos a empezar poco a poco, porque los estudiantes, bueno, sois un montón de estudiantes, gracias por haberos apuntado tantísimos, y sois estudiantes de muchos cursos diferentes. Hay algunos que sois de primero de la ESO, pero también hay algunos que sois de segundo de bachillerato. Entonces voy a intentar que haya cosas básicas, pero que también haya cosas con un poco de chicha para ver si os engancho en esto de la ciencia. Entonces, lo más básico de un taller de la microbiología para entender el mundo es ¿qué es un microorganismo? ¿Sabríais decirme? A ver, espera un poquito. Bueno, los que ya estéis listos, me podéis decir qué pensáis vosotros que es un microorganismo. ¿Alguno que se atreva a definirme así, de forma sencilla, qué es un microorganismo? Bueno, veo que estáis muy ocupados repartiendo el material. Tranquilos, que el material vais a tener tiempo de sobra para repartirlo. Que ahora vamos a dar una pequeña introducción sobre la microbiología y hasta dentro de un ratito no vamos a empezar a usarlo. Entonces, que no os preocupéis por las prisas de repartir el material, que os da tiempo perfectamente, ¿vale? Lo importante es que vayamos ya empezando con el taller, porque si no, al final vamos a estar todo el rato repartiendo material. Entonces, ¿algún instituto que se atreva a decirme qué son los microorganismos? ¿Qué entienden por microorganismo? Exactamente. La definición de microorganismo es muy sencilla, es un ser vivo que es microscópico. Los microorganismos, también llamados de una forma más común microbios, simplemente son eso, pues seres vivos que son tan pequeños, pues que no los podemos ver a simple vista. ¿Y por qué no los podemos ver a simple vista? Pues a ver, bueno, no los podemos ver a simple vista nosotros, las personas. Y esto se debe a que normalmente los microorganismos pues miden menos de 100 micras, que probablemente 100 micras para vosotros no significa nada. Pero si os digo que 100 micras es la décima parte de 1 milímetro, pues igual ya cambia un poco la percepción de qué es eso microscópico. ¿Cómo sabemos que existen los microorganismos? Pues bien, cuando queremos ver un microorganismo, normalmente lo que hacemos es utilizar un aparato que se llama microscopio, que probablemente pues, ya sabéis todos cómo son y probablemente muchos ya los habéis usado en vuestras prácticas de instituto. Una cosa que es totalmente fascinante de la biología y de la microbiología también es que hay muchas normas. Por ejemplo, por definición, los microorganismos son seres microscópicos, es decir, que miden menos de 100 micras, pero en biología no todo es lo que parece y resulta que hay un montón de excepciones. Entonces, los microorganismos son aquellos que miden menos de 100 micras, pero hay algunas excepciones, y es que hay algunos microorganismos que son considerados gigantes, y es que hay incluso microorganismos que son capaces de medir 1 milímetro o incluso más, y eso dentro de la microbiología es enorme. Entonces, si yo os pregunto tipos de microbios o tipos de microorganismos,
en este mundo pandémico, ¿cuál se os ocurre? ¿Cuál se os viene a la mente de primeras? ¿Me lo podríais escribir por el chat? ¿Cuáles son ¿Qué microorganismos se os viene hoy en día a la mente? ¿Seguís repartiendo material? Bueno, yo estaba pensando más en los virus, porque en este mundo pandémico ahora mismo todo gira en torno a los virus, exactamente, los virus. Los virus son un microorganismo un poco particular, ¿vale? Ya os decía que en la biología había muchas excepciones, y es que los virus, a diferencia del resto de microbios, no están formados por células. Entonces los científicos andan discutiendo si se puede considerar que los virus son seres vivos o no. Independientemente de si los virus son considerados seres vivos o no, pues la microbiología se encarga de estudiarlos. Y aparte de causar pandemias y revolucionar nuestra vida, ¿para qué creéis que las personas podemos usar los virus? ¿Se os ocurre alguna aplicación? Porque claro, en el mundo que vivimos, prácticamente las personas le buscamos aplicación a todo. ¿Se os ocurre alguna aplicación de los virus? Sí, para investigar, pero no, los antibióticos no tienen nada que ver con los virus, ¿vale? Muy importante, si alguna vez tenéis una infección por bacterias, pues podéis tomar antibióticos, porque los antibióticos van a matar a esas bacterias. Pero un catarro, por ejemplo, o una gripe, que es una infección por virus, pues no tiene sentido tomar antibióticos porque los antibióticos no les van a afectar a esos virus, ¿vale? Es muy importante. Exactamente, una de las aplicaciones que tiene el utilizar virus para investigar es que podemos buscar nuevos tratamientos para diferentes tipos de enfermedades y no tienen que estar relacionadas con enfermedades infecciosas. Hay unos virus especiales que lo que hacen es infectar bacterias, entonces son muy interesantes porque este tipo de virus se puede utilizar para tratar infecciones bacterianas. Vale, si ya hablamos de virus, antes alguien comentó las bacterias, ¿sí? Las bacterias son otro tipo de microorganismo. Tengo que confesaros que las bacterias son mi microorganismo favorito. Y es que, como luego os voy a explicar, las bacterias son capaces de hacer cosas asombrosas, pero eso ya os lo explico más tarde. Entonces, las bacterias valen para un montón de cosas. ¿Se os ocurre alguna, aparte de la producción, por ejemplo, de antibióticos, o estudiar las bacterias para saber cómo nos ponen enfermos? ¿Se os ocurre alguna otra aplicación que tengan las bacterias? Bueno, yo os puse ahí exactamente para buscar medicamentos. Si sabemos cómo, exactamente, también para hacer alimentos como el yogur, si sabemos cómo las bacterias nos ponen enfermos, pues podemos investigar formas de que no nos pongan enfermos por diferentes métodos, mediante antibióticos, que serían matándolas, o simplemente cortando la comunicación con la que se coordinan. Vale, ya tenemos virus y ya tenemos bacterias. ¿Se os ocurre algún otro microorganismo? ¿Algún otro microorganismo aparte de virus y bacterias? Quizá ahora la cosa se empieza a complicar, porque normalmente cuando ves los anuncios de desinfectantes siempre te dicen esto es útil contra virus y bacterias, pero ¿qué más microorganismos tenemos a nuestro alrededor? Los hongos, exactamente. Los hongos y, por ejemplo, las levaduras, que no sé por qué la gente siempre se olvida de las pobres levaduras. Las levaduras son otro tipo de microorganismo, son un poquito más complejas que las bacterias y en nuestro día a día pues, se utilizan un montón.
porque se utilizan para el pan, para hacer bizcochos, para hacer diferentes tipos de postres, para producir la cerveza. Entonces, la levadura siempre nos olvidamos de ella, pero realmente está con nosotros día a día. Vale, los hongos, los virus, las bacterias y las levaduras son, digamos, los microorganismos típicos. Son los microorganismos que la gente suele acordarse de ellos si yo les pregunto qué microorganismos existen. Pero, como hay que entender un poco más de microbiología para poder entender el mundo, os voy a hablar de unos microorganismos que son un poco más desconocidos. Entonces, me gustaría presentaros a las microalgas, que probablemente no os suenen de mucho porque no se suele hablar de ellas. Esto sería un cultivo de microalgas, esto que veis aquí. Las microalgas también son microscópicas y pueden ser de muchos colores, pueden ser verdes, pueden ser rojas, pueden ser parduzcas. La verdad es que son muy chulas de ver. Y bueno, ahí os doy unas pistas. ¿Se os ocurren para qué usamos las personas las microalgas? Mira, tenéis aquí pistas. ¿Se os ocurre para qué pueden valer las microalgas? Porque ya sabéis que las personas le buscamos utilidad a todo. ¿Alguien que se atreva? Bueno, sí, las cianobacterias son un tipo de... Exactamente, para cremas. Probablemente os suene la clorela o la espirulina. Sí, exactamente. Las microalgas sirven para hacer medicamentos o complejos vitamínicos, como abono, exactamente. También, sí, para jabones. También sirven, por ejemplo, para hacer bioetanol, que es una aplicación relativamente nueva, digamos. Y además, las microalgas también son muy utilizadas en acuicultura, porque los peces, cuando son muy pequeños, se alimentan de las microalgas. Entonces, los peces, cuando los criamos en acuicultura, pues necesitan un alimento que nosotros les vamos a echar, que va a ser las microalgas. Otro microorganismo que es una pasada son los tardígrados, que no sé si os suenan. Los tardígrados también se llaman osos de agua. Y la verdad es que son una pasada, porque son unos microorganismos que son animales chiquititos, no son unicelulares, están formados por varias células. Son animales microscópicos que tienen una característica, y es que son capaces de sobrevivir sin agua, sin aire, vamos, que son a prueba de todo. Resulta que estos microorganismos lo que hacen es entrar en un estado como de dormido que se llama criptobiosis. En este estado pues permanecen el tiempo que haga falta hasta que encuentran las condiciones óptimas como para revivir. Curiosamente, hay una anécdota con los tardígrados, que es que no sé si fue el año pasado o hace 2, en una expedición a la Luna llevaron una colección de tardígrados, con tan mala suerte que la sonda en la que iban los tardígrados tuvo un accidente y los tardígrados se liberaron a la superficie lunar. Entonces ahora queda la duda de si esos tardígrados que están en la superficie lunar estarán en estado de criptobiosis y pueden despertarse si alguien los va a recoger o no. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría mencionaros a los rotíferos, que es este microorganismo tan majo de aquí, que son, ya veis que son como transparentes. Y también se utilizan mucho en acuicultura porque sirven para darle de comer a las larvitas de moluscos y a los pececitos. Entonces, bueno, ahora ya sabéis que hay vida más allá de virus, de bacterias y de levaduras, ¿vale? Pero como os decía, mi ejemplo favorito, mi microorganismo favorito son las bacterias. Y os voy a contar por qué. Os voy a contar la increíble relación que hay entre esta bacteria marina, que se llama Vibrio fischeri, que como veis produce una luz, es una bacteria bioluminiscente. Pues bien, esta bacteria tiene una increíble historia con este bicho. Este bicho es un calamar, que es el calamar de Hawái,
que claro, que podéis deducir que, como su propio nombre indica, vive en las aguas de Hawái. Entonces, para las personas las aguas de Hawái son espectaculares, porque son muy cristalinas, muy transparentes y además son muy poco profundas, en torno al 1,5 metros de profundidad. El problema es que los depredadores nocturnos, como es el calamar, suelen tener un problema. Y es que, imaginaros, la luz de la luna va a actuar como un foco, ¿vale? Entonces, la luz de la luna le va a dar a los depredadores nocturnos por arriba y los depredadores nocturnos van a producir una sombra hacia abajo. Entonces, las presas que van a estar por ahí escondidas por el fondo marino van a ver la sombra y van a saber que las van a intentar cazar. Entonces tienen tiempo para esconderse porque ven la sombra, están precavidas. Pero nuestro amigo calamar no tiene este problema. Y es que el calamar tiene unos compartimentos en la cabeza que por la noche se van a llenar del vibrio, que como os había dicho, este vibrio produce luz. Entonces, el vibrio va a producir la misma luz hacia abajo del calamar, exactamente la misma luz que va a recibir el calamar de la luna. De esta forma, nuestro amigo el calamar no va a producir una sombra por debajo y le va a ser muchísimo más fácil cazar que al resto de depredadores. Entonces, si el calamar caza más y mejor, tendrá una mejor vida y vivirá mucho mejor y en más abundancia que el resto de depredadores. Entonces, pues tienen una gran historia este vibrio y este calamar. ¿Cómo pensáis que ocurre esto? ¿Cómo pensáis que es posible que una bacteria produzca luz? ¿Se os ocurre un mecanismo o sabéis, ya habéis oído esta historia alguna vez? Bueno, si no conocéis, os cuento. Resulta que una bacteria nunca va a producir luz por sí sola, porque es una bacteria, es chiquitita. Si no la podemos ver, ¿cómo va a producir luz? Pues bien, resulta que las bacterias, al igual que muchas personas, no se van a comportar igual cuando están solas que cuando saben que están en el grupo. Y es que las bacterias son seres unicelulares y se comportan como seres unicelulares cuando están solas. Pero cuando las bacterias saben que están en grupo, que viven en comunidad, pues cambian su comportamiento. Y es que empiezan a hacer cosas mucho más complejas, cosas en comunidad y cosas que en teoría pues no deberían ser capaces de hacer al ser unicelulares. Y esto, sí, una reacción bioquímica, pero eso se hace gracias a lo que os voy a explicar ahora, exactamente, bioluminiscencia. Entonces, ¿cómo saben las bacterias diferenciar cuándo son muchas de cuándo son pocas? Pues bien, resulta que las bacterias tienen un sistema de comunicación. Las bacterias se hablan, pero no se hablan con palabras, se hablan con moléculas. De forma que la cantidad de bacterias va a ser proporcional al número de moléculas. Y os lo voy a explicar con esta cajita que tengo aquí, ¿vale? Ya veréis. Imaginaros que esta caja es el compartimento del calamar, ¿vale? Aquí está el compartimento de la cabeza del calamar. Entonces, a medida que pasan cuando anochece se va metiendo el vibrio y a medida que el vibrio se reproduce, hay más vibrio, también va a haber más cantidad de las señales de quorum sensing. Entonces, cuanto más vibrio haya dentro del calamar, va a haber más señales de comunicación bacteriana, más señales de quorum sensing. De forma que cuando llegan a una concentración mínima, las bacterias van a sentir que están en grupo, van a sentir que están en comunidad. Y entonces, solo entonces, cuando saben que son lo suficientemente numerosas como para hacer algo que es muy costoso, pero que les vale la pena, pues van a activar determinados genes. En este caso, en el caso del vibrio, los genes que se activan son unos genes, los genes de bioluminiscencia, los genes que decíais que activan la reacción de la luciferasa. Si este vibrio no se diera cuenta de que vive en comunidad, no activaría los genes de la luciferasa y no produciría pues, esta luz.
Bueno, espero haberos convencido un poco de que las bacterias pueden hacer cosas asombrosas. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante del quorum sensing es que, aparte de producir luz, también se ha visto de que hay algunas bacterias que lo que hace es permanecer escondidas y solo nos atacan cuando, gracias al quorum sensing, saben que pueden vencer a nuestras defensas. Entonces, entender cómo las bacterias se comunican, entender cómo las bacterias se coordinan para atacarnos, nos puede ayudar a desarrollar nuevos fármacos, que además, al no matar a las bacterias, simplemente impedimos que se comuniquen, como cuando impides a un ejército comunicarse, pues esperamos que no generen tantas resistencias como los antibióticos. Así que ya veis, mucha de la investigación en microbiología está aplicada pues, a la prevención de enfermedades infecciosas. Pero, ¿y si podemos ir más allá? ¿Y si podemos evitar las infecciones simplemente cuidándonos mejor? Pues eso es lo que intentamos hacer con la microbiota. ¿Sabéis lo que es la microbiota? Porque la verdad es que es un término que está bastante de moda. ¿Hay algún instituto que sepa qué es la microbiota? ¿Les suena? Si no, sigo, no pasa nada. Yo lo digo por si sabéis un poco de qué va el tema. Ah, vale, pregunta. ¿Qué ganan las bacterias con la luz? El calamar ve a las presas, pero las bacterias no nos queda claro. Es una pregunta muy, muy buena. Imaginaros, la bacteria es muy chiquitita y vive en un sitio inmenso como es el mar. Un sitio abrigadito, calentito, como es el compartimento del calamar, donde probablemente va a vivir mucho más cómoda, pues le ofrece un sitio seguro, de protección, y además siempre va a tener a mano el alimento que coma el calamar. No tendría que ir mucho más allá para buscar nutrientes. ¿Os queda así más claro? Exactamente, la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven con nosotros. Y hoy en día realmente cada vez se le está dando más importancia. Se ha visto que la microbiota es esencial, no solo para nuestra salud física, sino que también lo es para nuestra salud mental, e incluso puede influir en nuestros estados de humor. Exactamente, normalmente la microbiota, pues siempre se piensa en ella como los microorganismos que viven con nosotros y que generalmente pues nos aportan cosas. Normalmente cuando hablamos de las bacterias malas, que bueno, las bacterias no son ni buenas ni malas, simplemente hacen lo que tienen que hacer y a nosotros nos encuentran ahí por el medio, pues normalmente son las bacterias patógenas, que normalmente nos solemos asociar con la microbiota. ¿Alguien más que quiera aportar algo o sigo con el taller? ¿Sigo? Vale. Entonces, como os decía, la microbiota hoy en día se sabe que es importantísima para nuestra salud. Y está formada, pues, prácticamente de un montón de microorganismos. Hongos, virus, bacterias. Y son tan numerosos que de hecho se dice que no somos seres humanos, sino que hay gente que dice que somos superorganismos. ¿Y por qué dicen esto? Porque prácticamente somos mitad ser humano, mitad microorganismo. Y es que la proporción entre células humanas y células de seres de microbios pues sería de 1 contra 1 con 3. Así que ya veis, somos mitad y mitad. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo pensáis que hay bacterias? ¿Y en qué parte del cuerpo pensáis que es el sitio donde más bacterias hay de todas? Caray, sí que lo tenéis bien estudiado. Pero vale, importante, no decir flora, ¿vale? Eso era un término que se utilizaba antes, pero es un término que a los microbiólogos no nos gusta nada. Entonces,
decir siempre microbiota o microbiota oral o microbiota intestinal o microbiota lo que queráis, pero por favor, flora no, cada vez que alguien dice flora intestinal muere un gatito, ¿vale? No. Vale, entonces lo que os decía, el cuerpo humano está invadido, colonizado o habitado por un montón de organismos diferentes y con diferencia el sitio que más bacterias y microorganismos tiene es el intestino. De hecho, si cogiéramos todas las bacterias del intestino y las pusiéramos así en fila india, pues esta fila daría entre 2 y 5 vueltas a la Tierra, para que os hagáis una idea. Entonces, si algo tan chiquitito es tan abundante en nuestro cuerpo, significa que tiene que ser importante. ¿Y qué hacen estos microbios por nosotros? ¿Se os ocurre alguna de las funciones que pueden tener estos microbios para nosotros? Esas cosas buenas que hacen por nosotros. Os voy a decir una, podéis ir pensando y podéis irme escribiendo, pero os voy a decir una que a mí me flipó cuando me enteré y que creo que no la conoce mucha gente. Resulta que las bacterias del intestino son capaces de comunicarse con las células del intestino y resulta que las células del intestino hay muchas que son células nerviosas. Entonces hay una comunicación entre las bacterias y las células del intestino, pero ojo, también hay una comunicación que es bidireccional entre las bacterias y las células del intestino con el cerebro. De forma que lo que pasa aquí afecta al intestino, pero que lo que le pasa al intestino también le afecta al cerebro. Y es que, bueno, no sé si debería contároslo, pero yo antes hacía natación y todas las mañanas que tenía competición tenía que ir mucho al baño porque estaba muy nerviosa. Y resulta que luego leí que esto es muy normal, y es que hay mucha gente que cuando se pone nerviosa o sufre situaciones de estrés, pues puede ser o que le duele el estómago. Exactamente, ayudan a la microbiota, una de las cosas muy importantes que hace es ayudar al sistema inmune, lo entrena y lo estimula. Pues lo que decía, hay mucha gente que en situaciones de estrés, como puede ser el pánico o los nervios por una competición o por un examen o por tener que hablar en público, les da pues, o diarrea, o hay gente por el contrario que se estriñe, o hay gente que le empieza a doler el estómago y se encuentra fatal. Pues todo eso es por la comunicación bidireccional entre el cerebro y nuestra microbiota. ¿Alguna cosa más que se os ocurra que haga la microbiota por nosotros? Bueno, mientras vais pensando alguna cosa más que se os ocurra que pueda hacer la microbiota por nosotros, vamos a ir cogiendo el material que vamos a utilizar ahora, ¿vale? Ahora vais a necesitar cada uno un botecito y nuestros papeluchos, ¿vale? Nuestro confeti. Vale. Bueno, antes de terminar con esto, deciros que aparte de estimular y entrenar el sistema inmune, las bacterias también lo que hacen es ayudarnos a digerir ciertos alimentos, porque hay algunos alimentos que nosotros no podemos digerir, pero las bacterias de nuestro intestino sí, entonces ellas nos ayudarían. Además, también son capaces de producir algunas sustancias, por ejemplo, la vitamina K, nosotros no la podemos producir, pero las bacterias de nuestro intestino sí. Entonces, es ese favor que nos hacen ellas a cambio de estar ahí en el intestino, calentitas y con una fuente continua de alimento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir pues, nuestra propia microbiota, ¿vale? Porque la microbiota va a depender de un montón de factores diferentes y prácticamente cada uno de nosotros tenemos nuestra propia microbiota. Igual que tenemos pues, una huella dactilar, pues tenemos una microbiota particular. Aunque bueno, también es cierto que probablemente la microbiota de la gente que vive con vosotros en vuestra casa pues sea parecida porque tendréis comportamientos y algunos de estos factores pues serán parecidos. Bueno, aunque existe bastante controversia, yo os lo voy a contar igual para que sepáis que existe esta controversia, que hay gente que se lo está planteando. Resulta que hay gente que dice que la primera microbiota va a depender de nuestra madre. Y es que, aunque tradicionalmente se pensaba que el útero era un sitio estéril, es decir, un sitio donde no llegaban los microorganismos, hoy en día se está poniendo en duda.
y se cree que algunas bacterias de la boca son capaces de llegar hasta el útero, aunque se está discutiendo. Así que vamos a empezar por el siguiente. Entonces, ¿cómo nacemos? La forma en la que vamos a nacer va a ser súper importante porque va a decidir esas primeras bacterias, esos primeros microorganismos que van a vivir con nosotros durante al menos los primeros meses. Entonces, si nacemos por un parto natural, vamos a tener unas bacterias, y si nacemos por cesárea, pues otro tipo de bacterias. Entonces, os voy a pedir que del confeti que tenéis en la mesa, si nacisteis por parto natural, pues podéis poner, por ejemplo, los colores, el confeti de color azul, ¿vale? Y si nacisteis por por cesárea, pues cogéis otro color, por ejemplo, pues el rosa o el verde o el que queráis. Si no sabéis cómo nacisteis, que probablemente habrá mucha gente que no lo sepa, pues no pasa nada, podéis coger el color que queráis. Entonces, esto sería como al principio de los primeros meses recolectamos pues nuestra microbiota. Siguiente factor que va a ser muy importante en nuestra microbiota va a ser la lactancia, ¿vale? La lactancia es súper importante y la lactancia materna se sabe que tiene un montón de beneficios. Pero además, entre las sustancias beneficiosas que tiene la leche materna, se sabe que hay unos azúcares especiales. Estos azúcares no alimentan al bebé. Lo que hacen estos azúcares es alimentar a unas bacterias que son muy beneficiosas y que se van a quedar en el intestino del bebé si el bebé toma estos azúcares. Entonces, pues ahora haríamos lo mismo. Aquellos que han tomado leche materna, pues pueden echar, por ejemplo, el confeti de color rojo. Y aquellos que han tomado leche artificial, pues podéis poner el confeti de color blanco, imaginaros, ¿vale? Aquí la idea es que veáis que según, no voy a decir decisiones vitales porque no depende de vosotros, sino que lo que vaya pasando a lo largo de vuestra vida, aunque parezcan tonterías, pues van a influir un montón pues en vuestra microbiota y después en vuestra vida y en vuestra salud. ¿Vale? Más factores. Otro factor que se está viendo que también es muy importante es el tener mascota. Y es que cuando los niños durante los primeros años de vida se exponen a las mascotas, también se van a exponer a las bacterias y a un montón de microorganismos diferentes. Entonces, yo como no tuve mascota, pues voy a dejar la microbiota igual. Entonces, mi microbiota va a ser más cutre que si, por ejemplo, los que tuvisteis o tenéis gato, pues ponéis el color verde, y si los que tuvisteis perro, pues podéis poner pues el color rosa. Entonces, esa gente que tuvo mascota va a tener una microbiota más diversa que la mía, que es mucho mejor que tenerla pues escasa, ¿vale? Eso sería lo que más influye, sobre todo durante los primeros años de vida. Y ahora, que ya sois mayores, lo que va a influir es el estilo de vida que llevéis. El dormir bien influye en nuestras bacterias, el beber o no alcohol influye en nuestras bacterias, el tomar café. Bueno, que influye básicamente todo lo que os podáis imaginar. Pero sin duda, lo que más influye de todo es la alimentación. Y es que se sabe que una alimentación saludable va a hacer que las bacterias más óptimas y que mejor se portan con nosotras se queden a vivir en nuestro intestino. Curiosamente, estas bacterias beneficiosas se alimentan de los mismos alimentos, valga la redundancia, que aquellos alimentos que consideramos sanos. Nosotros consideramos sanos las legumbres, las verduras, las frutas, los frutos secos. Pues bien, las bacterias buenas del intestino también se alimentan de esto. Entonces, si nosotros comemos bien, nuestras bacterias también y nos cuidan. Vale, entonces, como nos quedó un poco cutre la microbiota, vamos a echarle otro puñadito más, porque la vamos a utilizar un poquito después, ¿vale? Vale, entonces aquí vamos a dejar aparcada la muestra biológica con nuestra microbiota.
Vale, entonces, ya hablamos un poco de qué son los microorganismos, os intenté convencer con el quorum sensing de lo mucho que molan los microorganismos y ya sabemos que las bacterias y los microorganismos de nuestro cuerpo son muy beneficiosos para nuestra salud, tanto física como mental, porque la salud mental es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tercera parte? Pues en la tercera parte os voy a hablar un poquito de la microbiología molecular. La microbiología molecular pues, es una rama de la biología que lo que hace es estudiar los procesos moleculares, pues aquellos relacionados con proteínas, ADN y este tipo de cosas. Así que ahora quiero que os imaginéis que todos trabajamos en un departamento de microbiología de un hospital. ¿Vale? Entonces, estamos tranquilamente y nos llega una muestra. Nos va a llegar una muestra biológica. Esta muestra biológica puede ser de lo que queráis. Puede ser sangre, puede ser saliva, puede ser nasofaringia, que es esa la del palito que está tan de moda por el coronavirus. Bueno, cualquier tipo de muestra. Y con la muestra nos llega la petición de los médicos, que resulta que hay un paciente que está enfermo, pero con los síntomas que tiene, pues no son capaces al 100% de confirmar el diagnóstico. Entonces nos piden que, por favor, miremos en esta muestra si hay una bacteria determinada que ellos creen que es la culpable de que este paciente esté enfermo. Entonces, vamos a coger uno de los papelitos, el que queráis. Yo voy a coger este blanco de aquí. Y si tenéis un lápiz, lo podéis hacer una marquita. Si no tenéis un lápiz o nada para escribir, lo podéis doblar o lo podéis cortar o lo que queráis. Y lo volvemos a meter. Cerramos el bote y agitamos. Vale. ¿Alguien es capaz de diferenciar la bacteria esa que tenemos que buscar del resto de papeluchos? ¿Creéis que se puede diferenciar así a simple vista? ¿Qué opináis? ¿Alguien tiene superpoderes y es capaz de diferenciar ese papelucho del conjunto de papeluchos que hay en nuestra muestra? Bueno, pues los técnicos, bueno, nosotros que vamos a trabajar en el hospital, tampoco somos capaces a simple vista de ver si en este conjunto de bacterias, hongos, virus, no os olvidéis que también va a haber células del paciente. Pues para poder diferenciar si aquí dentro hay esa bacteria concreta que queremos saber, lo que vamos a hacer es utilizar una técnica molecular, que probablemente os suene un poco, y es que es la PCR. La PCR, bueno, PCR viene de las siglas del nombre en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Por eso es la PCR y no el PCR, que al parecer se dice bastante en algunas televisiones y por ahí. Entonces, la PCR es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder saber si en nuestra muestra está la bacteria causante de la enfermedad que nos piden los médicos identificar. Vale, importante, la PCR va a trabajar con muestras de ADN, solo con ADN. Entonces, recordar que el ADN tiene esta forma, que es una doble molécula helicoidal, en la que las bases nitrogenadas, los nucleótidos, se disponen como escalones, como peldaños de una escalera. Muy importante acordarse siempre de que la adenina va con la timina y que la citosina va con la guanina. Vale, si ya tenéis el material todo repartido, deberíais de tener cada alumno 8 piezas, 2 blancas, 2 azules, 2 rojas y 2 rosas. Entonces, en nuestro caso vamos a simular cómo funciona la PCR con el Lego. Así, las piezas azules van a representar la adenina. Las piezas blancas van a representar a la timina. Las piezas rojas van a representar a la citosina y las piezas rosas van a representar a la guanina. Entonces, como os acabo de decir,
las piezas rojas y rosas siempre va a ir juntas, bien el rojo arriba y el rosa abajo o al revés, y las piezas blancas siempre van a ir con las azules, ¿vale? La timina siempre va a ir con la adenina, no, perdón, la timina siempre va a ir con la adenina, y la citosina siempre va a ir con la guanina, ¿vale? Muy importante. Entonces, volvemos a la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Por qué hay que hacer la reacción en cadena de la polimerasa para poder ver si el microorganismo está o no en la muestra? Pues bien, lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa es, a partir de un fragmento concreto del ADN, lo vamos a multiplicar un montón de veces hasta que este fragmento esté en una cantidad muy grande. Y al estar en una cantidad muy grande, nos va a permitir pues, identificarlo a posteriori con otras técnicas moleculares. Básicamente, lo que hace la PCR es fotocopiar un fragmento muy concreto. ¿Y cómo lo hace? Pues esto lo va a hacer subiendo y bajando la temperatura, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer ahora con... Bueno, os voy a explicar qué necesitamos para hacer una PCR, porque la ciencia es ciencia, no es magia, necesita, pues digamos, unos ingredientes y normalmente alguna máquina. ¿Qué necesitamos para hacer la PCR? Bien, pues necesitamos el ADN de la muestra, que va a ser... Esto habría que procesarlo porque aquí van las células enteras y necesitaríamos solo el ADN. Luego necesitaríamos las diferentes piezas de los nucleótidos, porque si vamos a crear nuevos fragmentos de ADN necesitamos material con el que se tengan que construir. Vamos a necesitar una cosa que se llaman cebadores, que ya os explicaré, y vamos a necesitar la enzima que va a ser la que haga todo esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir esta hebra de ADN, ¿vale? Este va a ser nuestro molde. Os recomiendo que os pongáis por parejas, y si no os llegan las piezas grandes, no os preocupéis. Yo las puse más que nada para la foto, para que no se me movieran las piezas. Entonces, poneros por parejas, porque probablemente no os lleguen las piezas, y vamos a construir lo que va a ser nuestra hebra molde. Esta va a ser el fragmento de la bacteria que queremos identificar. Evidentemente, si la bacteria no estuviera en la muestra, pues esto tampoco estaría en la muestra, no lo podríamos encontrar. ¿Vale? ¿Me avisáis cuando tengáis la hebra molde construida? Podéis ponerla tanto con las piezas estas o sin ellas, ¿vale? No importa, podéis poner así las piezas, no hace falta que vayan con la grande. Vale, esto sería nuestra hebra molde. La podéis tener, como veis, con las grandes o sin ellas, ¿vale? Como tenéis una por cada uno, si vais por parejas os va a quedar así. Entonces, esto sería el ADN que queréis copiar, que queréis identificar. Después, vamos a necesitar nucleótidos, que ya los estamos usando. Y luego vamos a necesitar una cosa que se llaman cebadores, y es que el ADN tiene una característica, y es que yo si lo tengo así, no se va a poder copiar tal cual. Yo necesito que haya un fragmentito al que los nucleótidos se puedan pegar. Ya lo vamos a ver cuando estemos haciendo la PCR. Y por último vamos a necesitar la enzima polimerasa, que es la enzima que va a ir pegando los nucleótidos y que sin ella no funcionaría. Entonces, allá vamos. Vamos a hacer una PCR con Lego. Tenemos nuestra hebra molde. ¿Tenéis la hebra molde hecha?
¿Cómo vais? ¿Alguien que me conteste para saber que seguís ahí, que no se cayó internet? ¿Sí? Bueno, entonces, la PCR. Bueno, siento que nos lleguen las piezas. Si nos llegan las piezas, pues atendéis y a ver si intentáis... Sobre un tajo en el 2. Bueno, vosotros intentar seguir el razonamiento y cómo es la PCR y así pues aprendéis cómo se hace. Lo ideal era que lo hicierais conmigo para que os quedara más interiorizado, pero si no, pues lo vais siguiendo en el vídeo. Entonces, tenemos la hebra molde. Esta hebra molde se va a calentar. Vamos a utilizar una máquina que se llama termociclador, que lo que hace es calentar la muestra. Y al calentar la muestra, el ADN se va a separar. Entonces, una vez que se separa, quedarían así, separaditas las dos cadenas de ADN. Bueno, no os preocupéis por el tiempo, porque esto va a quedar grabado y lo podéis repetir en cualquier otro momento, ¿vale? Va a quedar grabado en el vídeo de YouTube, así que no os preocupéis. Vale, una vez tenemos las hebras separadas, se va a bajar un poquito la temperatura. Y esto va a hacer que los primers, que es ese cachito iniciador que necesita el ADN para copiarse, se puedan pegar. Si os llegan las piezas, bien, si no, no os preocupéis. Entonces, tenemos las hebras separaditas y van a llegar los primers. Los primers van a permitirnos hacer la copia del ADN. Entonces, por aquí llegaría este primer y se pondría aquí. Y por aquí llegaría el otro primer y se pondría aquí. Si no tuviéramos primers, la polimerasa no sería capaz de copiar las hebras, pero al haber estos primers, que también se llaman cebadores en castellano, pues va a ver que hay algo a lo que agarrarse y entonces es cuando va a empezar a copiar. De esta forma, espera que este está... así. Entonces, una vez tenemos el primer, vamos a realizar la hebra complementaria y todo esto se va a ir pegando. Siempre tenemos que tener en cuenta que las rosas van con los rojos y los azules van con los blancos, ¿vale? Es muy importante. Vale, una vez estén las hebras hechas, esto sería el primer ciclo de una PCR. Y la PCR en realidad no solo se hace una vez, sino que se repite varias veces, porque así obtenemos un montón de copias diferentes. De esta forma tendríamos las dos hebras y pasamos de tener una hebra sola a tener dos hebras hijas en un ciclo. Normalmente las PCR suelen tener entre 25 y 30 ciclos. Entonces os podéis imaginar de la enorme cantidad de ADN que se va a obtener a partir de la inicial. Como cada uno de vosotros o cada una de las parejas que habéis formado para hacer esto habéis hecho a partir de una hebra 2,
lo normal es que os salgan un montón de hebras diferentes si contáis todas las que tenéis en clase. Entonces, un ejercicio sería pues, ver cómo se multiplica y cómo pasa de 1 a 2, a 8 y a número X cuando trabajáis todos juntos en clase. Sería un ejercicio pues, de cooperatividad. Y luego, otro ejercicio que podríamos hacer, que no sé cómo vais con los moldes, ¿qué tal vais con el Lego? Bueno, si alguno ha terminado, os lo dejo para que lo hagáis después en clase, podéis ir haciendo. Bueno, como os decía, los cebadores son muy importantes. Entonces, hay a veces que el cebador ya es, digamos, universal, lo compras tal cual porque lo utilizas para cosas muy rutinarias, pero a veces en investigación tienes que fabricar, tienes que diseñar tu propio cebador. Entonces, si yo os doy esta secuencia, ¿seríais capaces de hacerme una secuencia complementaria? Es decir, yo necesito que a partir de esta secuencia, que es la que yo quiero amplificar mediante PCR, necesito que pidáis, que compréis una secuencia de ADN que sea complementaria a esta. Y este sería nuestro diseño de cebador, que puede parecer un poco chorras, pero realmente es algo que se hace mucho en investigación, diseñar tu propio cebador a partir de la complementaria de la secuencia que estás buscando. Mientras hacéis... ¿Podéis poner la presentación? Ahí está. Si alguno es capaz de hacer esto, lo único que tenéis que hacer es buscar la complementaria. Si os acordáis, la adenina va con la timina y la guanina va con la citosina. Es decir, azul con blanco o blanco con azul y rojo con rosa o rosa con rojo. Si sois capaces de hacer esto, pues ya seríais prácticamente capaces de hacer vuestro propio cebador, vuestro propio primer para realizar una PCR. Y mientras hacéis esto, me gustaría recordaros de que Galiciencia está organizando un concurso de fotografía en Instagram relacionado con el COVID. Entonces, que creo que termina mañana el plazo, entonces aún estáis a tiempo de participar. Creo que es una buena oportunidad porque, a ver, fotos hoy en día con el móvil es muy fácil de hacer y la verdad es que podéis... ¿Ya hicisteis el cebador? ¿Sí, no? Vale, os voy a poner la solución por si acaso. Esto sería, por ejemplo, si queremos pedírselo a una empresa para que nos construya nuestro propio cebador, tendríamos que mandarle esta secuencia, en plan, yo quiero este cebador de tantos nucleótidos con esta secuencia. ¿Vale? Así que ya sabéis, ya estáis casi a punto de poder hacer vuestra propia PCR y pedir vuestros propios cebadores a una empresa. Vale, creo que ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Vale, entonces, para que os quede resuelto, porque a veces con las letras es un poco lío, igual así os es mucho más fácil, para que tengáis la solución tanto secuencia nucleotídica como en código de colores. Y nada, espero que os haya gustado el taller, espero que hayáis visto que entender la microbiología nos va a permitir entender un poco mejor este mundo, porque la microbiología está prácticamente en todas partes, en nosotros está y está en un montón de cosas cotidianas. Espero que hayáis aprendido la importancia de comer bien, no solo para adelgazar, que sé que a la gente le importa mucho, pero comer bien también le da de comer bien a nuestras bacterias y eso va a ser bueno para nuestra salud física y para nuestra salud mental. Y que si alguien dice cosas que no son verdad sobre la PCR, pues que vosotros ya sepáis un poco cómo funciona y que sepáis defender pues, vuestra opinión en contra de la gente pues, que a veces habla sin saber de las cosas. Entonces, ya sabéis, el conocimiento es poder y
Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, os animo a escribirme en redes sociales, acordaros Ciencia Miúda, y os animo a participaros en el concurso de fotografía. Acordaros, creo que termina mañana el plazo. Lo peor que puede pasar es que no ganéis, pero lo mejor es que sí. Entonces, pues, muchas gracias a todos, gracias por participar y saludos.